Ayer el gobierno tuvo que informar la inflación de marzo. Dijo que es del 3,4% con la medición vieja, que tiene una desactualización de 20 años. Aún así, le dio mal. Mostró que llevamos 10 meses consecutivos de aceleración inflacionaria. 10 meses consecutivos. Y la explicación de Milei ante la Cámara de Empresarios argentino-estadounidense fue que después de que Adorni salió primero en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, hubo un clima destituyente donde el Congreso le votó leyes que él no quería y que eso es lo que genera la inflación junto con la guerra. Obviamente las cuentas no dan porque, pues, 10 meses seguidos como respuesta a leyes como la emergencia en discapacidad, que representa un presupuesto absolutamente mínimo, el financiamiento universitario, que representa un financiamiento absolutamente mínimo, una guerra que vos podrías explicar el último mes, el impacto del último mes, pero ¿y los 9 meses anteriores, donde no había guerra, donde se aceleraba igualmente la inflación? Y esto hoy lo explica Alfredo Zayat en su nota en El Destape. Hay ahí un empuje de los 9 meses previos que termina con este mes de 3,4, que es además inflación sin crecimiento, inflación con recesión, inflación sin consumo, inflación con salarios a la baja. Y aún así el tipo vuelve a tener un número de inflación de 3,4, repito, con la canasta vieja. Yo le pregunté al Instituto Argentina Grande si habían hecho el cálculo, me dijo que con la canasta nueva daba 3,5. No parece ser mucha la diferencia en este mes, pero recuerden que la canasta nueva empieza a ponderar más cosas que en el 2004 o no existían o influían menos en tu gasto. 10 meses seguidos. Ayer Milei intentó dar una explicación de esas técnicas donde las variables que él da no tienen conectores. Entonces, obviamente todo lo que están ahí escuchándole no le creen. Y no le cree la sociedad, y menos le cree cuando su ministro de Economía, Luis Caputo, que era el mejor del mundo, el mejor ministro de todos, que el mes pasado, ¿se acuerdan? Les había dado la inflación mayorista 0, algo y decían la inflación es 0. Bueno, todas estas cosas que ya nadie le cree. Y menos cuando el ministro toma la mala idea de dar ejemplos de nuestra vida cotidiana, pero que no es la vida cotidiana de él. Entonces, como no entiende de nuestra vida cotidiana, ayer el ministro dijo, la economía está mejor porque antes, cuando había inflación muy alta, según el ministro, ahora también es alta, 3,4 es un montón, es por lo que lo puteaban a Massa, a Guzmán, a todos eso, era del 3 y pico. Bueno, tuvo la mala idea de dar un ejemplo de nuestra vida cotidiana, que es comprar sachet de leche. Y decir que antes, cuando todo andaba mal, la gente se estoqueaba en sachets de leche y compraba 48 sachets de leche. Claro, los que tenemos vida cotidiana y vamos al supermercado y compramos leche, nunca jamás en la vida compramos 48 sachets de leche, porque no te estoqueas en leche. Porque la leche se vence. Se vence a los pocos días. Vos podés decir, bueno, la frizás. Sí, ¿qué freezer necesitas para guardar 48 sachets de leche? Nunca nadie jamás se estoquea en sachets de leche, que aún así aumentaron un montón, ahora se los voy a mostrar. Por eso el editorial se llama Mala leche con la inflación, el título nos lo regaló el ministro de Economía, el doble título, el número de inflación que es pésimo y el ejemplo que puso es pésimo. Como siempre voy a arrancar por la guerra, porque el gobierno ayer le echó la culpa a la guerra de todo esto. Efectivamente la guerra va a tener efectos inflacionarios que el gobierno podría morigerar en parte poniéndole un freno al aumento de la nafta. No lo hizo, la nafta en la Argentina aumentó más que en la enorme mayoría de los países. La diferencia es que en la Argentina tenemos nafta. Y en otros países de Latinoamérica donde no tienen nafta, la nafta aumentó un poquito más, pero la inflación no. Recién Fer Alonso me mostraba un cuadro del impacto de la inflación en los países latinoamericanos durante la guerra y no da lo que da acá. Lo tenemos ahí para mostrarlo. Perdón, le estoy tirando un ladrillazo porque no estaba esto en la ruta, me lo acaba de mandar Fer al grupo. Pero si la culpa es de la guerra, bueno,
hay países de Latinoamérica donde la guerra no impactó. Y la guerra es para todos. Y peor para los países que no tienen nafta y donde tienen que salir a comprar nafta más cara en el mundo. Bueno, nosotros tenemos nafta. La nafta aumentó un montón. Eso obviamente tiene impacto en los precios. Ahora, miren este gráfico que me pasó Fer recién. El presidente más inflacionario de la región dio 3,4%. En Chile, que no tiene nafta, le dio 1%. En Brasil, que sí tienen nafta, les dio 0,88%. Y en Uruguay, que no tiene prácticamente nada, y obviamente nafta tampoco, 0,4%. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos más inflación comparando con países que no tienen nafta y comparando con países que tienen nafta? Algo mal estará haciendo la política económica de Milei para que tengamos tanta inflación. Bueno, volviendo a la guerra, Milei es el único que le impacta más la guerra y que apoya la guerra. Cosa extraña, se apoya una guerra y no hace nada para remediar sus efectos. Ayer Trump, que es el ídolo de Milei en todo esto, le volvieron a preguntar si hay algún país que lo apoye en el bloqueo del bloqueo. Recuerden que Trump, la última jugada magistral es bloquear un estrecho que ya estaba bloqueado. Y le preguntaron ayer si tenía algún apoyo de algún país para esto. Miren lo que pasó. Señor presidente, ¿prevé que otros países colaboren en su esfuerzo por bloquear a Irán? Le preguntan. Sí, otros países van a hacerlo, contesta Trump. ¿Qué países? Le preguntan. Y Trump contesta, francamente no necesitamos otros países, pero nos ofrecieron sus servicios. Probablemente lo haremos público mañana. Bueno, no está pasando. Mañana es hoy. Vamos a ver, pero hasta ahora el único país en el planeta Tierra, por ahí de otros planetas, ahora que estuvimos circulando la Luna, están apoyando esta guerra. En el planeta Tierra, el único es Argentina. Lamentablemente nos toca a nosotros ese triste papel. Ayer el presidente de Irán tuiteó y de hecho reconoció que dice la esencia de las civilizaciones se revela en momentos históricos cruciales. Las posturas adoptadas por España, China, Rusia, Turquía, Italia, Egipto contra la beligerancia y los crímenes del régimen sionista tienen su origen en profundas raíces culturales e históricas, agradece el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Y faltan países ahí. Faltan. De hecho, hasta el Reino Unido le está diciendo que no a Estados Unidos, siendo su histórico aliado. Ayer también habló de esto Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, y dijo: el derecho internacional se aplica a todos los estados sin excepción, el respeto por sus normas no es opcional, sin él la inestabilidad se extiende, la desconfianza se profundiza y los conflictos se salen de control. No es el momento de retroceder del derecho internacional, es el momento de reafirmarlo, dice el secretario general de Naciones Unidas. En Estados Unidos también tiene problemas Donald Trump. Vamos a compartir lo que dijo Elizabeth Warren, una senadora muy importante en Estados Unidos, que dijo: a la espera de los ataques de Estados Unidos a Irán, algunos operadores de mercados de predicción colocaron apuestas bien sincronizadas sobre el resultado. Porque no solo nadie entiende por qué Trump se sumó a una guerra, sino que muchos están viendo que está haciendo negocios con esto. Dice, eso no es suerte, eso parece comercio privilegiado. Un puñado de insiders no debería poder convertir crisis globales en días de pago personales. Estoy presionando por una investigación. O sea que no solo están matando gente, sino que están haciendo guita. Ayer, un diputado polaco que se llama Konrad Berkowicz, ¿cómo Berkowicz? No creo que tenga nada que ver. Konrad Berkowicz mostró una bandera israelí con una esvástica. Mírenlo. Los ataques de Israel en Oriente Medio ya están siendo sentidos por los polacos en los precios del combustible, pero ¿cómo lo están sintiendo los niños, de los cuales han muerto ya varias decenas de veces más que durante toda la guerra en Ucrania? Pues de la siguiente manera, que los judíos están utilizando una bomba de fósforo prohibida, la cual consume el oxígeno del aire y los lleva a la muerte por asfixia. El humo de esta bomba entra en los pulmones y los quema por dentro. Se asfixian y se queman por dentro al mismo tiempo. Decenas de miles de mujeres y niños. Pero si por fortuna algún niño logra sobrevivir y no se asfixia, el fósforo blanco se adhiere a la piel de la mejilla, a la pequeña mano, y se consume a través de los tejidos hasta alcanzar el hueso. No hay forma de apagarlo, así que se debe cortar la mejilla, se amputa la manita.
Israel está perpetrando ante nuestros propios ojos un genocidio de una crueldad verdaderamente particular. Israel es sin duda el nuevo Tercer Reich y su bandera debería ser exactamente así. Y muestra una bandera donde en lugar del Maguen David, ¿sí?, la estrella que está en la bandera de Israel, hay una esvástica. Es muy fuerte la imagen, pero bueno, es muy fuerte lo que está haciendo Israel. El gobierno de Israel. Con mucha crítica también adentro de Israel, ¿eh? Hay muchos sectores en Israel críticos, hay medios críticos, pero el gobierno actual de Israel es un gobierno genocida. Si quiere, el juez Daniel Rafecas me puede mandar a procesar, igual que procesó a la diputada Vanina Biasi por decir estas mismas cosas. Tenemos que decir todos, el gobierno de Israel tiene conductas genocidas, así, digo, tiene que procesar a todo el país. Y sí, porque a Vanina Biasi la procesaron por decir estas cosas. Como si eso fuera ser antisemita o lo que sea. Estamos hablando de el gobierno actual de Israel. Y lo dice Naciones Unidas. ¿Van a procesar a Naciones Unidas, que dice que es un genocidio lo de Gaza? ¿O van a procesar a Giorgia Meloni, que es una referente de la ultraderecha global, que dice que Israel tiene que parar de atacar el Líbano, que no prestó sus bases para que Estados Unidos opere en Medio Oriente, que le contestó a Donald Trump diciendo que deje de insultar al Papa León XIV? Porque la consideraban propia. Recuerden este video, que todavía está en la cuenta de Twitter de Milei, que es un video donde está Donald Trump con el líder iraní y con Maduro. Trump hace de mago y les pone una capa delante, está en un show de magia. Y en primera fila del show de magia están sentados Bukele de El Salvador, el genocida Netanyahu, al lado de Netanyahu Milei y al lado de Milei Giorgia Meloni. Este video está en la cuenta de Twitter de Milei. De Instagram, perdón. En la de Twitter no sé, porque tuitea todo el día. En la de Instagram está. Y ponelo porque la jodita es que es un mago que les pone una capa arriba a Maduro y a Khamenei. Están ahí todos riéndose. Trump hace de mago, de David Copperfield, ¿se acuerdan? Y saca el tul rojo y los hace desaparecer. Qué cosa, ¿no? En Argentina, glorificar la desaparición de personas. Total. No, tremendo. Pero en primera fila está aplaudiendo Meloni con Milei. Bueno, Meloni no aplaude. Tienen que editar el videíto, chicos. La verdad que lo tienen que editar. Ayer habló también Ursula von der Leyen. Es un personaje importante porque es la presidenta de la Comisión Europea. Y escuchen lo que dijo respecto de los europeos y la energía. Mirá. Reducir la demanda, porque por supuesto la energía menos costosa de todas es aquella que no se consume. Debemos reducir la demanda respetando plenamente la libre elección de los consumidores. Así que estamos analizando los niveles de eficiencia energética como la renovación de edificios o la modernización de equipos en las operaciones industriales. Estas son algunas medidas, pero también hay otras que presentaremos o que serán el eje central de la presentación de la comunicación la próxima semana en la mesa de los líderes. El mejor ahorro de energía es el no consumo. O sea, no uses el auto, no prendas la luz, no... Eso le está diciendo la presidenta de la Comisión Europea a los europeos. Imagínate, decirle a un alemán, no prenda la luz. Es espectacular. Ahora, también es espectacular que en esta guerra, donde a Milei es el único del planeta que dice yo estoy de acuerdo, y a pesar de que está de acuerdo, no solo no tiene ningún beneficio, sino que encima no nos cuida, nos aumenta más la nafta y tenemos la inflación que triplica o cuadruplica la de otros países de la región, que no solo no se meten en la guerra, sino que incluso no tienen nafta y aún así tienen menos inflación que nosotros. Milei dijo que la guerra lo favorecía porque Argentina iba a poder proveer de energía a la Unión Europea. Mirá. Por dar un ejemplo, ahora Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa. Estamos viviendo una fiebre del oro en inversiones de energía. Imagínense que para 2030 exportaremos arriba de $30.000 millones por año.
Esto lo dijo Milei en su último viaje a Hungría, en la cumbre de la CEPAC, esta cumbre de la ultraderecha que organizaba su amigo Víctor Orbán. Víctor Orbán acaba de perder las elecciones en Hungría, dejó de ser el primer ministro húngaro. Y Milei le decía a Orbán, que estaba muy preocupado por la energía de Europa, tranquilo que nosotros le mandamos energía. Bueno, o sea, es realmente loco porque aún si nos beneficiara una guerra, no es moral y ético, como dice el gobierno, propugnar una guerra. Ahora, también es mentira. Yo le pregunté a Juan José Carvajales de la consultora Passepartout y ex subsecretario de Energía, le digo, ¿tenemos chance de abastecer a Europa en materia energética? Y él me dijo, mira, en petróleo Europa consume 15 millones de barriles diarios. 15 millones de barriles diarios. Con suerte nosotros para el 2030, o sea, a mitad del próximo gobierno, vamos a exportar 1. 15 a 1. Y le digo, bueno, está bien, en petróleo no. ¿Y en GNL qué onda? ¿En gas? Me dice, bueno, mira, Europa hoy consume 102 millones de toneladas de GNL anual. 102. Bueno, nosotros, me dice Juan José Carvajales, para el 2030, capaz que llegamos con mucha suerte a exportar 12. O sea, el 10%. Pero en el 2030. Por ende, incluso es mentira esto. No tenemos chance de sostener la energía de la Unión Europea, como dice Milei. Y aun si así fuera, la verdad que no es interesante apoyar una guerra por motivos económicos. Vuelvo a la economía porque Caputo ayer, que estuvo en la AmCham, que es la reunión de la Cámara de Comercio argentino-estadounidense, volvió a repetir que lo mejor se viene, pone el tema número 10, lo mejor se viene en los próximos 18 meses, que son justo los 18 meses que le quedan al gobierno. Mirá. El riesgo país volvió a 1.500 y la inflación pasó del 1,5 al 3. Bueno, todavía estamos purgando esa caída en la demanda de dinero. La parte que yo veo como muy positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. Creo que a partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante. No coincido para nada con ese trade-off que hablan muchos entre inflación y crecimiento. Creo que definitivamente vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento y la realidad, Horacio, es que mientras hagamos las cosas que estamos haciendo, bueno, sí, la inflación va a tener certificado de defunción. Entonces estamos en un proceso, realmente entramos en un proceso virtuoso en el que yo creo que a partir de abril realmente los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas. Bueno, 3 doritos después, como dicen ahora, uno de sus jefes, que es Facundo Gópez Minujín, que es el CEO de JP Morgan, que es el banco que puso a todo el gabinete económico, a Caputo, a Bausili, a Berning, a Daza, todos vienen de ahí de JP Morgan. 3 doritos después, el CEO de JP Morgan habló con C5N y le dijo, yo no puedo saber si los próximos 18 meses van a ser los mejores de la Argentina. Ni su jefe lo respaldó. Este es el CEO de JP Morgan y además es uno de los que maneja la Cámara de Comercio argentino-estadounidense. Y ayer también Caputo nos dejó la frase del día que nos regaló el título de este editorial, porque para explicar que todo anda mejor ahora, tuvo el pésimo ejemplo de hacerse el popu. Y no, mirá. Para que haya mayor empleo, tiene que haber crecimiento sostenido, ¿sí? Si no, es un falso crecimiento. Si vos generás crecimiento basado en el consumo por colapso de la demanda de dinero, es decir, porque la gente tiene miedo de tener pesos en el bolsillo, entonces va y se sobreestoquea y va al supermercado y compra 48 sachets de leche, digamos, sí, ese número, digamos, en ese mes o en ese trimestre te puede dar de crecimiento, pero no es un crecimiento sano, no es un crecimiento duradero en el largo plazo y lo único que genera es más pobreza. De vuelta, para que haya empleo tiene que haber inversión y lo que nosotros estamos atrayendo es masivamente inversiones.
Yo le preguntaría a cualquier persona, ¿vos qué preferís? ¿Tener miedo a tener plata en los bolsillos o tener tranquilidad de no tener plata en los bolsillos? Es medio obvia la respuesta, ¿no? Esto no es una oda a la inflación. Obviamente, cuando hay inflación, si uno tiene plata, intenta gastarla más rápido para que no se la coma la inflación y puede ser que consuma más en vez de ahorrar, porque si no tiene buenos mecanismos de ahorro, ese ahorro se lo termina comiendo la inflación. Ahora, es bastante evidente que es preferible, o racionalmente preferible, la intranquilidad de tener pesos en el bolsillo y gastarlos, que la paz de no tener un mango. Pero además, el ejemplo que puso, que es el de los sachets de leche, es genial porque eso muestra que nunca compró un sachet de leche. Todos los que vamos al chino, o al súper, o al coso, incluso los que vamos al mayorista, no compramos 48 sachets de leche, pues la leche se vence, ministro. Se vence a los pocos días. Además ocupa mucho lugar en la heladera. Si la querés frizar, igual ocupa mucho lugar. Si la desfrizás, la tenés que consumir en el día. Entonces, nadie se estoquea en sachets de leche. Ahora, está bueno para ver qué pasó con el precio de la leche desde que asumió Milei. Bueno, tenemos el precio de la leche cuando asumió Milei. El sachet de leche. El sachet de leche cuando asumió Milei costaba 457 pesos, perdón. Según el INDEC. Esta es la que mide el INDEC. Hoy, el sachet de leche que mide el INDEC cuesta 1.735 pesos. O sea que tuvo un aumento del 279%. 279%. Tremendo. Y los 48 sachets de Caputo, hicimos el cálculo simplemente para que sea simpático. Cuando asumió Milei, para comprar 48 sachets, como Caputo, tenías que gastar 21.930, 22.000 pesos. Bueno, hoy Caputo, cuando va al supermercado y compra 48 sachets de leche, gasta 83.000 pesos. ¿Te imaginas ir al súper y gastar 83.000 pesos en sachet de leche? Y llenar la heladera de sachet de leche para que se te venzan a los 3 días. Bueno, ese es nuestro ministro de Economía, que ayer estaba celebrando que el ministro de Economía de Estados Unidos sigue diciendo que todo anda genial. Bueno, vamos a escucharlo. Scott Bessent. El FMI estaba dispuesto a decir: esta vez es diferente con Argentina, y Argentina ha sido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días. Mientras hablamos, decenas de millones de personas, decenas de millones están siendo sacadas de la pobreza. El gobierno de Javier Milei está muy interesado en ver que fueron los más pobres de la sociedad argentina los que votaron por él y los jóvenes. Así que hay optimismo ahí. Bueno, no están saliendo decenas de millones de personas de la pobreza. Los jóvenes es donde más aumenta la pobreza. En los jóvenes es donde más aumenta la informalidad, según informó el INDEC esta semana. Pero bueno, el gobierno sigue atado a Scott Bessent. De hecho, Milei también lo compartió, ¿sí? Y puso MAGA a partir de una nota de La Derecha Diario que dice: Faro del Mundo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, celebró el plan económico del gobierno que rescató a la Argentina del borde del abismo kirchnerista. Me animo a decirle al gobierno que la pólvora de Bessent y de Trump ya está un poco mojada. De hecho, Donald Trump dijo: voten a Víctor Orbán. Milei fue a sacarse una foto con Víctor Orbán y después de 20 años Víctor Orbán perdió. Así que ya está un poco mojada, y si todo sigue así, en noviembre, cuando tengan elecciones en Estados Unidos, va a ser más complicado. El otro dato que da Bessent, que es falso, que es lo que viene mostrando Fer Alonso, es que el gobierno viene acumulando reservas. No acumuló nada. Compró dólares, pero no los acumuló. Hay una diferencia entre comprar y acumular. Bueno, el gobierno no acumula dólares. De hecho, según la metodología del FMI, estamos 15.000 millones de dólares en negativo en el Banco Central. Ayer habló Milei justamente de los dólares y del Banco Central. A ver qué dijo. También tengo otra buena noticia, y es que la demanda de dinero ha empezado a crecer.
Hoy el Banco Central compró 180 millones de dólares. Hace pocos días compró cerca de 260 millones de dólares. Cuando uno mira lo que va comprado en el año, está en torno a los 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, si no hubiéramos comprado toda esta monstruosidad de dólares y asumiéramos un modelo lineal, no solo que las tasas han bajado a niveles del 25%, hoy 23%, sino que además el tipo de cambio se hubiera ido a la zona de 1.150. O sea, dice Milei que si el Banco Central hubiese comprado 6.000 millones de dólares y asumiéramos un modelo lineal, el tipo de cambio estaría en 1.150 hoy. Está en 1.400. Es lo que le gustaría, ¿no? 1.400 está. No 1.150. Pero además no está acumulando dólares. Y es más, como no los acumula, quiere tus dólares. Porque ayer Patricia Bullrich volvió a pedirte a vos los dólares. Mirá. Ahora las leyes ustedes las tienen que convertir en realidad. La modernización laboral ahora está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento en las... anímense a armar lo que hoy es muy, muy importante, que es esta capacidad de poder tener el FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Háganse dueños de las leyes. Inocencia fiscal, saquen los dólares de los colchones de la caja fuerte, llévenlas, inviertan que la Argentina hoy tiene estabilidad. Complete la frase, señora, una. No, ¿vieron que no completa la frase? Pero encima quiere los dólares, como no están teniendo dólares. Bueno, saquen los dólares del colchón, siguen con esa metáfora, para que los tengamos nosotros. Y tienen inocencia fiscal. Recuerden que esta barbaridad de la inocencia fiscal lo que hace es blanquear el flujo de dinero, no el stock. Si vos tenés plata en el colchón, tenías un stock, que es una cantidad de guita determinada que por ahí ahorraste y la tenías ahí fija. Eso se llama stock. Lo que hizo la ley de inocencia fiscal es blanquear el flujo. Es toda la guita que hacen en negro por evasión, por narcotráfico, por delitos, por trata, por todo lo que el gobierno dice combatir, podés ir y meterla en el banco y blanquearla sin problema. Antes tenías que hacer algo para blanquearlas. Comprar un departamento en Caballito, comprar una casa en un country, pagar pasajes en avión. Esas son formas de blanquear guita. Capaz que Adorni puede dar algún tipo de clase. Ahora, los narcos tienen que blanquear todo el tiempo guita, no tienen cómo explicar la plata que tienen. Ahora pueden mandar a sus pibitos a un banco, llegar con 50.000 dólares, depositarle y decir, nadie pregunta. Eso es la ley de inocencia fiscal. Bueno, ahí estaba Patricia Bullrich una vez más. Ahora, Milei ayer, de vuelta, en la reunión con los empresarios de Estados Unidos que hacen negocios acá, les volvió a decir que la motosierra sigue y que lo que no se negocia es el superávit. Mirá. La teoría económica y la evidencia empírica dice que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio fiscal, seguir apretando el equilibrio fiscal, seguir con la motosierra. La motosierra no se detiene. En la última reunión de gabinete di la orden expresa de que la motosierra no para. Vamos a seguir recontando el gasto público para poder seguir bajando los impuestos, porque los impuestos son un robo. O sea, la orden que dio fue seguir ajustando, lo cual es un reconocimiento de su fracaso. Porque si no recauda, si no junta y si no puede sostener lo que ya recortó y tiene que seguir ajustando, es un reconocimiento de su fracaso. Y lo reconoce delante de tipos que saben mirar números. Y que saben que el superávit es trucho. Porque yo sé que no hay que hacer, no lo hagan en sus casas, pero comparar la economía de un país con la de una casa que no se hace, pero es como si vos no pagaras tu tarjeta de crédito, cosa que le está pasando a 5 millones de personas. Claro, si a mí me llega la tarjeta y no la pago, tengo un superávit de la concha de la lora. Pero, ¿sabés cómo estoy? Dejo de pagar el lavarropa, dejo de pagar la heladera, que no sé por qué cuota voy, me sobra el sueldo. Es mentira. Ayer lo puso en un tuit muy justo Cristian Buteler, que es un hombre del sistema financiero, ¿no? Y que mira estas cosas.
Y el tipo tuitea, sentarse sobre la caja no es equilibrio fiscal. Si la reducción del déficit fiscal depende de la acumulación de deuda con prestadores, el PAMI, el transporte y el diferimiento de leyes como el financiamiento universitario o discapacidad, estamos ante una deuda flotante, no ahorro genuino. Fue un muy buen resumen porque es toda nuestra agenda. Es la agenda de Emi en realidad, así que a Juan Doe no le va a gustar. Pero si no pagan el PAMI, si le bajan las jubilaciones, si le bajan los sueldos a los médicos del PAMI, si dejan de entregar medicamentos, si dejan de subsidiar el transporte, si no cumplen con los sueldos para las universidades y si no cumplen con la plata que tienen que destinar a la emergencia en discapacidad, eso no es superávit. Eso es deuda que no estás pagando. Y que encima es por ley. Todo eso es por ley. Y se la están choreando. Lo mismo que la plata a las provincias. Repito lo que dije hace un rato. Las provincias tienen que recibir dinero automáticamente del gobierno nacional, que les corresponde. Y el gobierno nacional se las roba. Solo la provincia de Buenos Aires tiene 8 demandas presentadas ante la Corte Suprema. Las 8 demandas son cajoneadas por la Corte Suprema. Y la respuesta del gobierno fue mandar el pliego del hijo del presidente de la Corte Suprema para que sea juez. Entonces se ve que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, a cambio de que su hijo sea juez, avala que Milei le choree la plata a los bonaerenses y a un montón de otras provincias también. Por un carguito de juez. Por un carguito de juez. Bueno, ayer llegó el número de inflación, que lo decíamos al principio, que es durísimo, 3,4. Esto que estoy mostrando es el mes a mes. Y lo que te muestra son 10 meses seguidos de aceleración. 10 meses seguidos de aceleración inflacionaria. Anda a echarle la culpa a lo que quieras. 10 meses seguidos de aceleración inflacionaria. Y ayer Milei primero puso un tuit donde dijo que el número es muy malo y que no le gustaba y que lo iba a explicar en AmCham. Y cumplió. Fue a AmCham y de lo primero que habló es de la inflación. Ahora, para explicar la inflación, escuchen lo que dijo. Mira, pon el tema. La política monetaria no cambió. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos, pero la inflación de largo converge a la internacional. Eso no ha cambiado. Es decir, al equilibrio que vamos de largo plazo, ese no cambió. Lo que cambió es la dinámica, cómo se mueve en el tiempo. No es inflación, es salto de precios, es remera. No es inflación, es salto de precios. Es buenísimo. A mí una vez, en otro gobierno, una vez que hubo una devaluación, me dijeron, no digas devaluación mañana, decí corrimiento cambiario. Y yo me caí de risa y dije, no, hermano, nosotros, esto es una devaluación y se dice así. Y vos jugate tu prestigio donde quieras, yo vivo de esto. Bueno, esto es lo mismo. Si escuchan a alguien decir hoy salto de precios, es realmente un chiste. Pero bueno, el presidente le dice a los empresarios que saben, no es inflación, es salto de precios. La otra cuestión es que Milei dijo que para ahora ya todo esto iba a estar solucionado. Vamos al archivo de Milei en diciembre del 2025, allá lejos, hace como 4 meses, cuando decía que se habían dado cuenta que el rezago, porque Milei ¿qué dice? Bueno, yo asumiendo en 2025, bueno, hasta que impacta lo que yo hago, hay un rezago de 18 meses, lo cual no tiene sentido, porque si era así, cuando Milei festejó que había desacelerado la inflación, era por lo que había hecho Massa, no por lo que había hecho él. O sea, nunca se explican las cosas, pero vamos al archivo porque él dijo, bueno, en realidad no son 18 meses, es más, y así lo dijo, mirá. La política monetaria tiene un rezago, nosotros creíamos que era entre 18 y 24 meses. Hay un trabajo reciente que hizo en una tesis doctoral un alumno, digamos, de doctorado de un amigo mío que da teoría monetaria, que es Enrique Neder, y probó que, digamos, los rezagos son 26 meses. Digamos, ¿esto qué quiere decir? Que para mitad del año que viene o agosto, digamos, la inflación va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos,
Digo, seguro va a empezar con 0. Me asombra la seguridad y lo pero es que carteado tipo... Pero es lo que estás viendo. Científicamente hablando desde la economía, Sí. Que tenés que estar para asegurar eso. O sea, la inflación cerca de agosto, digamos, del año que viene, va a empezar con 0. Claro. Solo al gordo Dan le puedo decir eso, Solo a ese indigente intelectual como el gordo Dan le podés decir eso y que el tipo diga, oh, lo carteado que tenés que estar académicamente. Porque además es muy simpático. Milei ayer en la AmCham dijo, porque la teoría y la empiria de toda la biblioteca que yo tengo leída y estudiada dice... Y de repente, en un paper de un alumno, de un amigo, justo ahora acaban de descubrir que el rezago es de 24 meses o de 26 meses y que va a ser en agosto de este año 0. Raro. ¿Qué es? ¿Sabes qué, Ari? La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Sí. Están hablando como si fuera una ciencia exacta, como si pudieran aún... No, señores. Welcome to the reality. Bueno, el problema es que dejaron tanto archivo. Ayer también apareció un archivo de Adorni, muy simpático, que dice, inflación en Argentina, que en paz descanse. Es del 11 de diciembre del 24. Ojalá Adorni dé alguna conferencia de prensa, deje entrar a nuestros compañeros que han sido censurados y expulsados de la Casa Rosada, y Jonathan Eguier le pueda mostrar este tuit, inflación en Argentina, que en paz descanse, y que explique por qué no descansa en paz y lleva 10 meses de aceleración. Por ende, la inflación lamentablemente goza de buena salud, Manuel Adorni. Hay otro tuit de Adorni genial. Dice, la inflación siempre y en todo momento es culpa del gobierno. Claro. Es de 2016. Pero bueno. Ay, Dios. Bueno, Milei ayer volvió a decir, vamos directo al 24, que la inflación para adelante se va a derrumbar. Mirá. Estamos en récord de PBI, estamos en récord de consumo, estamos en récord de exportaciones. El RIGI está volando de la cantidad de inversiones que están viniendo. Es decir, está empezando a funcionar. El crédito está creciendo fuertemente, es decir, empezamos a recomponer el capital de trabajo. Cuando se recomponga el capital de trabajo, Argentina vuelve a crecer. Es decir, lo bueno de este dato es ¿saben qué? Para tomar conciencia que la inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política. Bueno, culpa de que la política votó financiamiento a las universidades, financiamiento para la discapacidad, etcétera. Ayer hubo un resumen muy interesante de Martín Barrionuevo, que siempre les recomiendo que lo sigan en redes, porque puso la inflación acumulada, voy a ponerla de Gran Buenos Aires, desde que asumió Milei, 299%. ¿Y cómo aumentaron el resto de las cosas desde que asumió Milei? Bueno, hay cosas que están por debajo de inflación. Buenísimo. La leche incluso. ¿Cuánto eran? 48 sachets de leche del ministro Caputo. Sí. Están ahí un poquito, muy poquito abajo de inflación. Pero comprá, campeón, comprá. Comprá sachets de leche, Caputo. Los alimentos un poquito. Ahora miren todo lo demás. Dentro de alimentos no cuenta carne. 348%. Educación, 348%. Combustible, 408%. Prepagas, 417%. Transporte, 587%. Alquiler, ¿se acuerdan que los alquileres iban a mejorar porque eliminaron la ley? 639%. Y electricidad y gas, 736%. Casi triplicando la inflación. Esto es el gobierno de Milei, Todo eso lo autorizó. De hecho, electricidad y gas son regulados. O sea que el gobierno aceptó que aumenten casi el triple que la inflación. Caputo, el ministro de Economía, se reunió con los empresarios de Estados Unidos y se tomó un vuelo a Estados Unidos. Así, de una. El problema que tiene es que recién contaba Fer, está yendo a negociar con el FMI, etcétera. Ahora, mientras estaba en vuelo, el FMI actualizó su pronóstico para la Argentina. Y pronosticó menos crecimiento y el doble de inflación.
el FMI, con el cual Caputo está yendo a explicarles que estamos fenómeno con sus 48 sachets de leche, que espero que no los haya puesto en la valija porque se te pueden explotar, Luis. No sé si sabías que el sachet de leche, como nunca lo viste, se puede explotar cuando se aprieta. No recomendarle un sachet de leche en la valija porque te va a manchar los trajes y el chaleco del campamento de Millonarios. Pero anda a explicárselo. El gobierno dijo que para este año iba a haber 10% de inflación, todo el año. Y va 9,4 en 3 meses. O sea que si en todos los meses siguientes le da 0,1, ni así llega. Y no va a dar 0,1 en todos los meses. Bueno, Milei ayer, pongo uno más, diciendo que el problema fue la guerra y la carne. Mirá. Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa en términos de inflación y en el dato puntual de este mes impactó educación, impactó todo lo que tiene que ver con la guerra y cómo eso afectó a todo lo que vinculaba al transporte y obviamente también por una cuestión estacional el impacto de la carne. Por lo tanto, digamos, eso es lo que explica este salto en la tasa de inflación. Es decir, nosotros estamos purgando todavía lo que fue la caída de la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado, más estos efectos estacionales. Voy a citar al colega Nico Fiorentino que puso, si sacás el impacto de la carne, la inflación es más baja. Y si además sacás el impuesto al combustible, todavía es más baja. Es una inflación para vegetarianos que se mueven en bici. Porque es medio así lo que dijo el presidente. Ahora, le echa la culpa al aumento del precio de la carne de ahora. Vamos a ver cuánto costaba la carne, igual que el sachet de leche cuando asumió Milei, y cuánto cuesta hoy. Bueno, el asado cuando asumió Milei, la tira de asado costaba 3.600 mangos. Hoy cuesta casi 18.000. La carne picada, común, costaba 2.300 el kilo. Hoy cuesta 10.000. La paleta, 3.455 el kilo. Hoy cuesta 17.000. El cuadril costaba 4.200. Hoy cuesta 23.000. La nalga costaba 4.500, hoy cuesta 22.000. Y el pollo costaba 1.200 mangos el kilo, hoy 4.800. Los aumentos, excepto el del pollo, están todos por encima de la inflación. El cuadril, ya directamente 400 y pico por ciento arriba de inflación. Otros, el asado está casi 400% arriba de inflación. Y esto, incluso si lo dolarizás, da mal, ¿eh? Si lo pasás a dólar, eso te da mal igual. Salía $3.50 comprar un kilo de asado cuando asumió Milei, hoy sale $12. ¿Sí? O sea, salía $3.50 comprar un kilo de asado cuando asumió Milei, dólar blue. Ellos contaban el dólar blue, ¿no? Dólar blue contra dólar blue. Dólar blue, $3.50 costaba un kilo de asado cuando asumió Milei. Hoy cuesta $12.50. ¿Sí? Casi cuadruplicó en dólares el precio del asado. Del asado. No sé cómo explica esto. El que debe poder comprar asado todavía es el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, que obviamente estuvo ayer, no se la perdió, y también habló. Tenemos ahí Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía en lugares como Vaca Muerta, minería, litio, cobre, plata, uranio, agroindustria. Tiene innovación, tiene talento, un talento increíble, especialmente en tecnología. Y tiene un pueblo con una enorme capacidad de salir adelante, un pueblo con una enorme capacidad. Pero los recursos solo sí no alcanzan. Lo que importa es el sistema. Estamos viviendo cambios reales. Menos trabas, más previsibilidad, reglas más claras y más confianza. Y esto es lo que atrae inversiones. Las inversiones van donde hay seriedad, donde hay rumbo. Y las empresas estadounidenses ya están acá. No vinieron por una oportunidad rápida, vinieron para quedarse.
Muy serio, un gobierno que decía que la inflación iba a dar cero y lleva 10 meses seguidos de aceleración inflacionaria y donde aumenta la nafta, aumenta todo y no lo puede explicar. Muy serio también, y voy a lo último, un gobierno lleno de casos de corrupción. Lleno. Y como todos los días tenemos novedades, todos los días lo voy a contar. A pesar de que a Patricia Bullrich, que estuvo también ayer, no le guste, porque ayer hubo novedades en los casos de Manuel Adorni. Digo los casos porque tiene un montón de casos. Tiene que explicar en una causa por qué le dieron contratitos de coaching ontológico a su esposa Bettina Angeletti en empresas vinculadas a YPF. Tienen que explicar en otra causa, y es probable que Adorni también quede involucrado, qué hacían con toda la estafa de Libra, porque Adorni también era speaker, como les gusta a ellos, en los eventos de toda esta truchada. Tiene que explicar su patrimonio y sus casas. Y ayer le preguntaron a Patricia Bullrich sobre Adorni y, bueno, hizo una avivada, mirá. Patricia, ¿qué quiso decir con que tiene el cuero más duro que Manuel Adorni? No voy a hablar de nuevo. A ver, es un tema que lo está llevando la justicia, no es un tema de discusión, porque es un tema que lo lleva la justicia, punto. Basta, no quiero explicar nada. ¿Tiene el boleto picado? A ver, ¿vamos a hablar de Adorni o vamos a hablar de las inversiones y de lo que estamos discutiendo hoy para el país? Pero a Adorni le interesa gran parte del país, ministra. Bueno, a gran parte del país le interesa que nosotros sigamos trabajando, sigamos en un camino, sigamos en el camino de la estabilidad, sigamos en el camino de lograr que la Argentina crezca, que se desarrolle, que no imprima más billetes y que podamos seguir con estabilidad. Eso es lo que yo creo que le interesa al país y en eso estamos concentrados, esas son las leyes que estamos votando y esa es nuestra preocupación. Bueno, Patricia Bullrich, que de paso aprovechó para tirarle un poco de tierra a Manuel Adorni, que a esta hora, 9:25 de la mañana, ¿sigue siendo jefe de gabinete, María Caferata? Sigue siendo jefe de gabinete a esta hora Manuel Adorni. Llegará el